siguiente reunión de la CHET, ¿no es cierto?, con el tema trasplante de microbiota fecal, una puesta al día, y la va a dirigir principalmente el doctor Ismael Correa, gastroenterólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Así que los dejo con ustedes para la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva, a su presidente, el doctor Royson González, a su vicepresidenta, la doctora Carolina Heredia, y a todo el directorio por esta invitación a poder hacer esta charla. Bueno, en los siguientes minutos vamos a ver una puesta al día, o quiero presentarle una puesta al día del trasplante de microbiota fecal. No tengo ningún conflicto de interés, evidentemente, ni siquiera aunque ustedes se ríen, pero hay que pagar por las aguas servidas. Fíjense en las cuentas y hay ahí un pequeño porcentaje. No tengo ningún interés. Vamos a ver en términos generales el rol de la flora a nivel local, es decir, tubo digestivo, sistémico, en la diarrea por Clostridium, colitis ulcerosa y otras interesantes aplicaciones, como este mundo, la verdad, las cosas que ha explosionado en estos últimos años. Ustedes saben, el tubo digestivo es de una riqueza tremenda, y es un sistema muy complejo, y lo que quiero mostrar aquí nomás es eso, digamos, que hay una interfaz donde está la microbiota, que hoy día debemos considerar no solo las bacterias, sino que los hongos y los virus, que también son parte de ella, y un complejo sistema inmunológico que permite desarrollar todas las funciones propias del tubo digestivo. También es importante para entenderlo la biomasa. Aquí están consideradas solo las bacterias, la cantidad que hay a medida que progresamos en el tubo digestivo, 10 elevado a la 11 células. Múltiples funciones cumple la flora, ¿no es cierto? Funciones protectivas, funciones estructurales, funciones metabólicas. Vamos a ir viendo y vamos a destacar algunas de ellas. En primer lugar, nos referiremos a las funciones a nivel local, es decir, del tubo digestivo. Y desde ya muchos años, en el año 2004, está publicado la importancia de la flora frente a una injuria del tubo digestivo, del colon. En este caso, lo que tenemos, ustedes ven aquí, son ratones que han sido tratados con distintos esquemas de antibióticos, y los esquemas que tenían al menos 4 antibióticos, es decir, que producían una depleción completa de toda la flora. Cuando estos ratones eran tratados con una sustancia que era agresiva al colon, en el DCS, estos se morían, versus los que tenían una combinación menor o no tenían o no nos usaban antibióticos. Por lo tanto, ya nos habla ahí de la importancia de la flora en la homeostasis del colon. Aquí, otra función, o podemos ver aquí tan sencillo como ver una vellosidad intestinal de un ratón que ha sido criado germ-free, libre de gérmenes, y vemos que su desarrollo de la vasculatura de una vellosidad es pobre comparado con una vellosidad que ha sido de un ratón que ha sido criado en condiciones convencionales, es decir, con toda la flora. Y vemos visualmente el desarrollo de la vasculatura a nivel de las microvellosidades. ¿Qué otros elementos importantes, qué otras funciones importantes? El desarrollo a nivel inmunológico. Aquí vemos, por ejemplo, a nivel de los linfonodos gastrointestinales, la presencia de IgA, tanto en ratones que han sido criados en condiciones libres o germ-free o en condiciones en monoasociación con esta bacteria. Y ustedes ven que el desarrollo y la producción de células productoras de IgA es notablemente mayor. Ahí entonces vemos que la flora cumple o tiene una función en el desarrollo inmunológico. Después, otro aspecto importante en el tubo digestivo es la producción del moco. Quiero que se dirijan a esta parte. El colon tiene un moco que tiene una doble capa, una capa más esponjosa, que es la externa, y una capa más interna, que es mucho más compacta. La producción del mucus depende de la presencia de la flora, y aquí lo ven ustedes en este gráfico arriba, donde el grosor del moco en un ratón que ha sido criado en condiciones libres de gérmenes es
evidentemente menor y estadísticamente significativa que con uno que no. Y eso mismo se logra rescatar en ratones que han sido criados convencionales y otros que son gen free, con el solo hecho de ponerles oligopolisacáridos o peptidoglicanos, es decir, derivados de la pared de las bacterias gram positivas o negativas. Otro rol que ya se empieza a acercar a la parte protectora, vemos aquí que a nivel del ilion la presencia de un receptor y de la flora es indispensable o es necesario para que no exista un patógeno, que es el Helicobacter hepaticus, que es propio de los roedores. Los ratones que tienen una mutación en un receptor de inmunidad innata, que es el NOD2, desarrollan o tienen una mayor carga de este patógeno, cosa que es dependiente de la flora. Entonces ahí vemos un rol protector de la flora. Este es muy interesante, este trabajo, ¿no es cierto? Es cómo el enterococo explota una vía inmunológica para poder quedarse en el nicho gastrointestinal. Aquí vemos, ¿no es cierto?, ratoncitos que han sido tratados con diferentes combinaciones de antibióticos, y vemos que la cantidad de colonia que hay de enterococo es mucho mayor en los que han sido tratados con antibióticos versus los que no han sido tratados, y esto se logra revertir si a esos ratones yo les doy derivados del lipopolisacárido, es decir, flora. Y lo vemos aquí, y eso lo hacen a través de que la flora hace que se exprese este compuesto que es una sustancia de inmunidad innata, que es el REC3 gamma, donde ustedes ven que los ratones que han sido tratados con antibióticos a nivel intestinal de las criptas, esto es una inmunistoquímica, no hay presencia del REC3, a diferencia de los que no tienen tratamiento o los que son rescatados usando lipopolisacárido, como es lo que ustedes ven aquí graficado, que en el fondo el lipopolisacárido, ¿qué es lo que equivale? Es tener presencia de la flora. Es decir, ahí nos damos cuenta de la importancia de una microbiota sana o fisiológica para prevenir la colonización y el desarrollo de una infección por enterococo. Entonces, a modo de resumen, pero no me voy a alargar, ustedes en el lado derecho ven un tubo digestivo normal, fisiológico, y un tubo digestivo en el cual hay ausencia de flora. Y esto pensémoslo con el uso de los antibióticos, que es sin duda la mayor posibilidad. Y ustedes ven que hay una menor o más pobre desarrollo de la musculatura, hay un moco de menor espesor, y evidentemente hay una diversidad, hay un menor desarrollo del sistema inmunológico, y también hay un menor, no presenté la evidencia en las diapositivas anteriores, desarrollo a nivel de las células dendríticas, que son muy importantes en la tolerancia a nivel del tubo digestivo. A nivel sistémico, ¿qué efecto tiene la flora? También desde hace varios años ya sabemos que un derivado del peptidoglicano que se absorbe a nivel del tubo digestivo va a actuar sobre los neutrófilos a nivel de la médula de los huesos. Y estos neutrófilos son preactivados para que tengan una mayor capacidad para matar bacterias. Y aquí vemos que los neutrófilos, que son previamente incubados con este derivado de peptidoglicano, tienen una capacidad, ojo que aquí es viabilidad bacteriana, por eso el gráfico es inverso, es decir, son capaces de matar más bacterias entonces ahí vemos cómo el tubo digestivo no solo tiene una función local, sino que también una función digestiva a través de su flora al permear en forma fisiológica el peptidoglicano. Este quizás para mí es un trabajo muy interesante, como un efecto sistémico de la flora. Aquí vemos cómo estos son ratones que fueron tratados, aquí ustedes ven, por un cóctel bastante importante de antibióticos, pero si ustedes se fijan, no tan diverso a lo que vemos en esta época que empieza la sinusitis, y no es raro que veamos pacientes que se hayan recibido 2 o 3 tandas incluso de antibióticos. Así que por lo tanto que uno dice, uy, qué aberración, 5 antibióticos por 4 semanas, yo creo que eso lo vemos, ojalá que no mucho, pero no tampoco es infrecuente de verlo. Entonces después a estos ratoncitos se les ponía una dosis subletal nasal del virus de la influenza, y ustedes ven aquí, quiero que nos concentremos en este gráfico, que basta ver que la mortalidad o la sobrevida, es impresionante.
¿ah? Prácticamente los pacientes que fueron tratados, los ratoncitos que fueron tratados con antibióticos se mueren todos, 70% versus una mortalidad de un 10-15% de los ratoncitos que no fueron tratados con antibióticos, dosis subletales. Ahora, lo interesante de esto es que estos ratoncitos, después a un grupo, después de la tanda de antibióticos, se le dieron derivados o activadores de los Toll-like receptor, poli y C, que son agonistas de los Toll receptor 3. Y ustedes ven que se logra rescatar de la mortalidad a los pacientes, a los ratoncitos que fueron tratados con derivados de Toll-like. ¿Qué es lo que es esto? Es una trasplante de flora, un trasplante de flora, si ustedes quieren, más de laboratorio, ¿ah? Pero es el equivalente. Entonces, bueno, qué importante entonces esto del cuidado de la flora, ¿ah? Y yo creo que todos hemos escuchado eso, que cuando estábamos en la consulta, ¿ah? Que nos decía: mi nieto quedó débil después de los antibióticos. Bueno, yo hasta hace años pensaba que era una locura de las abuelas, las mamás, pero la verdad la cosa es que tienen toda la razón, porque efectivamente es así, ¿ah? Y hay evidencia. Y les voy a mostrar al final cómo ya hay trabajos de estos en curso y en desarrollo. Bueno, teniendo presente toda la importancia de la flora, tanto a nivel del tubo digestivo como su rol sistémico, vamos a ver ahora el tema, una de las aplicaciones clínicas y la aplicación clínica que tiene mayor demostración y actualmente se encuentra en uso, ¿ah? Que es su aplicación en el tratamiento de la diarrea recurrente por Clostridium. Por todos ustedes conocido rápidamente, ¿no es cierto?, la incidencia creciente que hemos tenido en los últimos años por esta afección. Y hoy día, ¿cuál sería el rol o dónde estaría el rol del trasplante de microflora fecal? El trasplante, como saben ustedes, está en el Clostridium recurrente, ¿ah? En las formas no complicadas, ya las vamos a ver en qué indicaciones, ¿ah? O en las formas severas, con las definiciones que ustedes ya saben. No me quiero meter para no extenderme mucho en el tema de la charla. Acá, para después quien quiera revisarlo, están las definiciones de la enfermedad moderada, severa complicada, ¿ah? ¿Qué es lo que es el trasplante de microflora? Es un procedimiento mediante el cual se infunde una suspensión de heces de un individuo sano en un individuo con una patología. Hasta hace un par de años agregué en esta y extracolónica, ¿ah? Porque hasta hace poco tiempo se consideraba solo para tratamiento la diarrea por Clostridium. Hoy día sabemos que existen o pueden o se están en desarrollo otras aplicaciones, como veremos al final de la presentación. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Es la primera, la más aceptada, ¿no es cierto?, para una indicación de trasplante del Clostridium. 3 episodios leves o moderados con falla un tratamiento de retirada de 6 a 8 semanas con vancomicina u otro antibiótico alternativo, o 2 episodios severos que requieren hospitalización o estén asociados a morbilidad significativa. Esa es la principal indicación o la más aceptada actualmente. ¿Cómo hacemos el trasplante? Es decir, tenemos que seleccionar un donante sano y, ¿no es cierto?, debemos preocuparnos especialmente obviamente que no tenga factores de riesgo y ya les mostraremos la serología, factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto?, la hepatitis virales, conductas sexuales de riesgo, uso de drogas ilícitas, tatuaje, que haya tenido encarcelamiento previo, ¿ah? Enfermedades concomitantes de origen infeccioso, riesgo para Creutzfeldt-Jakob, viaje a áreas endémicas de diarrea, historia de enfermedad intestinal, síndrome intestino irritable, historia de neoplasia o poliposis, uso previo de antibióticos e IVP, aquí hay que agregar, y uso de inmunosupresores o antineoplásicos, porque todas estas condiciones, de alguna manera hoy día sabemos que son, ¿no es cierto?, conducentes, nos pueden transmitir agentes patógenos, o estas otras patologías, las de más abajo, sabemos que hay una flora alterada en estos pacientes. Entonces, la idea es precisamente no seleccionar la flora más robusta. ¿Qué exámenes le vamos a pedir? Exámenes generales de laboratorio, serología VIH, virohepatitis A, B, C, BDRL, un copro, un parasitológico, una PCR de Clostridium, ¿no es cierto?, un antígeno, no todos concuerdan, pero la mayoría, un antígeno de posiciones de Yardi y Cryptosporidium, y los HTV 1 y 2. Eso es el screening que hay que hacerle a todo donante, es decir, lo citamos a una consulta, le hacemos una historia y le pedimos estos exámenes. El receptor que
¿Qué criterios de exclusión tienen? Uso inmunosupresor, y lo puse en interrogativo porque esto ha ido cambiando. Hoy día ya hay reportes de trasplante de microflora, incluso en pacientes que han sido trasplantados de médula ósea. En muchos de los pacientes en enfermedad inflamatoria están con uso de inmunosupresores, así que probablemente eso hoy día no es una limitación. Cirrosis descompensada, VIH o SIDA avanzado y un trasplante de médula ósea reciente. Esas serían las contraindicaciones para hacer un trasplante fecal. Y aquí tenemos el resultado en un Clostridium recurrente, el trabajo clásico de Van Noort, ¿no es cierto?, que apareció en New England en el 2013, en que ven que claramente la infusión una infusión o dos infusiones obtiene una tasa de curación del Clostridium de un 80, de un 92-93%, versus un 30% de la vancomicina por 14 días, o incluso lavados intestinales, que hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo se le daba mucha importancia al efecto mecánico y arrastre que pudiésemos tener con los en el tubo digestivo. Que sabemos también ahora que probablemente es tan efectivo como la colonoscopía los enemas. Eso tiene una importancia porque facilita y lo vamos a ver más adelante, facilita el uso clínico. Esto se puede disolver en agua de la llave, la preparación de las heces. Esto es muy sencillo, lo que pasa es que es cocinería, pero evidentemente no se sabía si suero fisiológico o alguna otra cosa, bastaría agua de la llave, ¿ya? Y evidentemente también, si uno logra infundir o que el paciente pueda ponerse un volumen mayor, tiene una respuesta o una posibilidad de curación más elevada. Y eso suena, ahora estamos hablando que con menos de 280 y 97 con más de 500. Habitualmente las infusiones suelen ser de 200-300 ml, así que están en el rango que vimos de los trabajos. Por la capacitancia propia, si uno lo hace vía rectal, es muy difícil que un paciente pueda ponerse un enema más de 200 ml. Evidentemente una colonoscopía podemos infundir más volumen. Entonces ahí está lo más posible, digamos, si lo vamos a hacer a través de una colonoscopía. Y aquí ya tenemos desde el año 2003 un metaanálisis en que vemos claramente que la probabilidad de curación está cerca del 90%. Un nuevo metaanálisis del año pasado vuelve a confirmar lo mismo, es decir que para el tratamiento del Clostridium recurrente con las indicaciones que ya vimos es una muy buena alternativa. Sabemos que las recurrencias ocurren en un 5% de los pacientes, temprana, es decir, menos de 90 días en un 2,7% y tardía en más de en un 1,7%. Depende también de la edad. Esta es la probabilidad de recurrencia. Cuando son menores de 65 años, el trasplante de microflora tiene una efectividad prácticamente del 100% y una recurrencia, esto es recurrencia post-trasplante, perdón, no recurrencia del primer episodio. Y en los mayores de 65 años vemos que la efectividad es un poquito menor, también siendo bastante buena, y su recurrencia un poco mayor. Y el resultado, dependiendo de la vía, si lo usamos por vía alta, la curación es de un 82% versus si usamos la vía baja de un 93%. Entonces, en resumen, uno debiera decir que deberíamos usar de preferencia la vía baja, ¿no es cierto? Y el mayor volumen posible, también pudiéndose hacer por enemas. ¿Qué hay de nuevo puntualizarlo en un grupo de enfermedades que es la enfermedad inflamatoria intestinal? A diferencia, ¿no es cierto?, el Clostridium, la elección, como ustedes ya saben, es la vancomicina de entrada, y también cuando es recurrente, el trasplante fecal puede ser una alternativa. También lo pueden ser estas dos drogas que ustedes ven acá. Es decir, en los pacientes con colitis ulcerosa tendría las mismas indicaciones que en un paciente que no lo tiene y tienen una muy buena efectividad. Con respecto a la seguridad, es un procedimiento seguro y la verdad las cosas que no están descritos efectos adversos mayores, salvo disconfort, distensión, un poquito de diarrea transitoria, incluso en algunos pacientes puede haber un pic febril aislado. Eso. De los mecanismos de acción, muy sencillamente, porque esto daría para hacer una charla completa, pero hay que aprovecharse del primer rol que vimos de la parte de la fisiología y uno logra entenderlo. Pero lo que quiero demostrar acá es que
acá tenemos la biodiversidad medida por este índice de Simpson del donador, el paciente antes de la infusión y los pacientes después de la infusión. Y ustedes ven claramente que lo que hacemos es restablecer la microflora o llevarla lo más cercano a la de un donante normal. Lo mismo en la gráfica, quiero que se fijen aquí están, ¿no es cierto?, el paciente, la diversidad del paciente o las familias antes de la terapia. Esta es la composición de la flora del donante y ustedes ven, aquí que está la mezcla de las dos, del paciente después de un mes. Y ustedes ven que se aproxima más a la del donante. Bueno, y eso, teniendo en cuenta la primera parte que vimos, puede o ayuda a nosotros a entender el por qué se restablece, primero la salud del paciente, es decir, deja de tener diarrea y desaparecen los síntomas. ¿Qué cosas interesantes? Fíjense cómo ha progresado esto. Cápsulas orales que han sido congeladas para el tratamiento. Entonces ya cómo se ha ido desarrollando y los resultados son espectaculares. 90% de curación. Y miren qué sencillo, cuando se desarrolle, pero la verdad las cosas que probablemente, porque aquí claro, yo decía, chuta, aquí los gastroenterólogos ampliamos nuestro espectro y especialmente los endoscopistas o los gastroenterólogos que hacemos endoscopía, las indicaciones, pero probablemente el desarrollo tecnológico nos van a quitar de la mano esto, pero también es súper práctico, porque los centros hospitalarios elegirán un pool de donantes, harán estas capsulitas, las tendrán congeladas y uno las indicará después. Esto es bien. Después también hace poco, no lo puse para no alargarme, pero se los nombro, hay también tratamiento con filtrado de donantes normales, es decir, no la flora, sino que el filtrado, porque como les mostré, lo que hace el rescate aparentemente no es la bacteria completa, sino que son los componentes. Entonces también ahí hay un mayor grado de seguridad, por ejemplo, pensando en un paciente recién trasplantado, a lo mejor sería más seguro ponerle un coctelito de peptidoglicano y de lipopolisacarios que todas las bacterias. No hay que olvidarse que dentro de las bacterias tenemos patógenas, lo que pasa es que no son patógenas porque están dentro de un pool que las mantiene, comillas, a raya. Y aquí, bueno, nuevamente, este salió hace poco en el JAMA, un trabajo grande, que ustedes ven que la diferencia, porque también estaba la duda, bueno, si yo los congelo, se nos van a morir las bacterias, la diversidad, bueno, en fin, probémoslo, y aquí ustedes ven que el trasplante ya sea fresco o congelado, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, obteniendo tasas de curación similares. Entonces, por lo tanto, aquí yo creo que lo que va a venir es el desarrollo de la industria y el desarrollo tecnológico para que podamos contar con esta forma de poder entregar el flora en forma encapsulada. ¿Qué sabemos? Bueno, con esto terminamos los aspectos que me parecían más relevantes del Clostridium. Colitis ulcerosa. Diapositiva vieja que la hemos mostrado en millones de cursos, pero que para mi modo de ver sigue siendo muy interesante. Quizás las más nuevas uno puede agregarle más genes, más cosas por acá, pero el concepto es que, por todos ustedes saben, una enfermedad compleja que requiere la interacción de un individuo genéticamente susceptible, en el cual hay evidentemente una regulación inmunológica y en el cual juegan un rol muy importante los factores ambientales y la flora, como lo hemos ido viendo. Y aquí tienen, en el fondo ustedes ven la composición de los pacientes, comparen los pacientes, este corrón cafecito, marroncito, es la composición de las bacterias versus de los enfermos con colitis ulcerosa versus los normales, y ustedes ven que para estas diferentes familias o grupos es claramente diferente comparado con los normales. Es decir, los pacientes con colitis ulcerosa tienen una cantidad y una composición diferente de los pacientes normales. Y ya en el año 2003 hay un Thomas Borody, que es el último que les voy a mostrar, que es uno de los, yo diría que el que ha ido liderando, es un australiano que ha ido liderando esto, ya empezó a hacer trasplantes, habían casos reportados incluso con curación. Bueno, y así ven a ustedes del año 58 el primero, este era un colega inglés que estaba desesperado con su colitis ulcerosa y se autotrasplantó el mismo feca, y obtuvo una buena respuesta. Bueno, entonces esto no es algo tan nuevo. Y otra cosa, para lo que hemos vivido en el campo,
si ustedes se han fijado, los perros cuando están enfermos de diarrea o cuestiones gastrointestinales suelen comerse las deposiciones de ellos mismos o de otros perros. Eso no sé los que han vivido o los que vivieron en el campo, yo lo vi. Así que también si uno dice, bueno, en la naturaleza algo uno podrá aprender. Bueno, en colitis ulcerosa, la verdad las cosas que hasta hace un par de años, y también especialmente por las regulaciones norteamericanas, esto quedó restringido a la parte de investigación y en parte también porque estos dos trabajos que salieron en el 2015 no mostraron resultados efectivos. Y básicamente es porque eran, o a mi modo de ver, y como lo comentan también en otros trabajos, digamos, es porque eran pocas infusiones, 2 o 3, o muy poco tiempo la duración. Y tenemos hoy día, en el año 2007, el primer trabajo que es del grupo de Tomás Borodi de los australianos, que este es un donante, digamos, multidonador y infusiones intensivas. ¿Esto qué significa? Al menos 5 infusiones a la semana vía enema por 8 semanas, es decir, por 2 meses. Porque también hay que tener presente que la alteración para producir un Clostridium es una alteración bastante menor para que se produzca una enfermedad como la colitis ulcerosa, y pretender curar una enfermedad compleja con 1, 2, 3 o 4 infusiones no sonaba tan raro, no sonaba a decir tan evidente, y un poco eso es lo que recoge este trabajo Focus, que salió recientemente publicado en el Lancet, muestra eso. Pero lo interesante aquí es que es multidonador. ¿Por qué? Porque también se había visto en el Clostridium y en otros estudios de colitis ulcerosa que hay donantes que son más efectivos que otros, todavía no sabemos por qué. Entonces el hecho de hacer un pool y ofrecer por decirlo así, un donante más universal y más potente, se hizo de esta manera. Entonces, al menos 5 infusiones por 8 semanas. ¿Cuáles son los resultados? Evidentemente, como en todas estas enfermedades, y al menos en la inflamatoria, incluso usando los biológicos, los resultados tienen este número mágico, entre 30 y 40%, y así lo vemos. Ahora, es un endpoint, como ustedes lo ven, bastante duro. Remisión clínica libre de esteroides con remisión endoscópica, y ustedes ven que tiene un 27% de efectividad versus un 30%, versus un 8% el placebo. Y si solo vemos remisión clínica o respuesta clínica, vemos que remisión clínica no es despreciable, un 44%, y una respuesta clínica la vemos al menos en la mitad de los pacientes. Estos pacientes estaban usando un porcentaje alto de ellos inmunosupresores, no podían estar usando biológicos al momento de las infusiones. Bueno, eso es el estado actual a nivel de la enfermedad inflamatoria tal. ¿Qué otras aplicaciones o innovaciones que han aparecido en este último tiempo que me parecen interesantísimas? Miren, trasplante fecal en la hepatitis alcohólica severa. Esto está reportado aquí, 2017, este año, en el Clinical Gastroenterology and Hepatology, digamos una revista de bastante prestigio de nuestra especialidad. Son 8 pacientes que eran hepatitis, este es del grupo de Sarin, ¿no es cierto?, de hindú. 8 pacientes con hepatitis alcohólica grave no elegibles para uso de esteroides, básicamente porque tenían infección o tenían sangramiento. Le hicieron trasplantes por sonda nasoidional, bastante sencillo, por 7 días, es decir, 7 infusiones, y la mortalidad a 12 meses, espectacular. Espectacular. Es decir, son 8 pacientes. Es un reporte, podríamos decir un reporte de casos, pero es interesante cómo en una enfermedad hepática, que ya lo sabemos y ya esto ya se venían dando, que ya sabemos que tiene una flora alterada, el trasplante rescata a un porcentaje importante. Ojo, hay que tomarlo con cautela porque son pocos pacientes. Después, el clearance del antígeno E en la hepatitis crónica. También se seleccionaron 18 pacientes, solo 5 pacientes recibieron trasplante de microbiota, en promedio en un rango de 1 a 7, en promedio 2 infusiones, y a las 40 semanas los que recibieron el trasplante de microflora catetal lograron erradicar el antígeno E en pacientes que ya llevaban al menos 3 años de tratamiento con entecavir o tenofovir.
y fue sostenido, digamos, esa tema. Interesante en otra afección hepática como el trasplante o, más que el trasplante, la modulación de la flora, este efecto sistémico que tenemos, ¿no es cierto?, inmunológico importante de la flora. Eso es lo que encuentro, o por lo menos que a mí lo encuentro maravilloso, como, ¿no es cierto?, esta interacción entre la microbiota fecal y el hígado. Pseudoobstrucción intestinal, trasplante, 8 pacientes, trasplante de microflora por 6 días por sonda nasoyunal, mejoría en todos los índices. Aquí yo quise poner el escáner pre-trasplante, y aquí ven lleno de aire, ¿no es cierto?, evidente, y post-trasplante ustedes ven el escáner que no tiene ninguna, bueno, los otros scores, quien quiera revisar el trabajo, están todos los otros scores, y es impresionante estos pacientes que tienen poca o nula alternativas de tratamiento, como aquí aparece una forma, digamos, otra alternativa de tratamiento bastante importante. A mayo, es decir, hasta antes de ayer que terminé de hacer la residencia, la revisión, me metí al sitio americano donde se inscriben los trabajos, y en este momento, si uno pone trasplante de microflora fetal, encuentra 170 trials en curso, o inscrito, o reclutando, o por desarrollarse. Y miren, aquí lo que veíamos esto de ¿no es cierto?, del rol inmunológico, el trasplante fecal para revertir los microorganismos resistentes en trasplante de médula ósea, en la cirrosis descompensada, itus recurrente, trasplante en los VIH, cirrosis, ya lo habíamos visto. Bueno, lo mismo. Ahora miren, ahora viene un trabajo randomizado doble ciego de trasplante con el control glicémico en los sujetos obesos. Esto ya es más conocido, por eso no recibí. Para reducir la transmisión de la resistencia antibiótica. Para el manejo de la encefalopatía hepática. Para la epilepsia. Para la artritis psoriática. Para la pouchitis, eso, bueno, podría ser más entendible, y la hepatitis alcohólica severa, que le mostré los datos. Es decir, esto que hace unos 3 o 4 años ponía esto mismo search, uno encontraba unos 20 o 30, y básicamente eran clostridios recurrentes, unos poquitos Crohn y un poquito colitis ulcerosa. Hoy día ya claramente se ha expandido. Por lo tanto, es un área que está en expansión y que es muy probable que tengamos en el futuro resultados, y que puedan ser, yo creo, y también es lo que parece como muestran los resultados, puede que no se convierta en la terapia de elección, pero al menos una alternativa para el tratamiento en las formas más complejas, o que ya no tenemos otras alternativas terapéuticas de algunas de estas patologías. Entonces, mirémonos a nosotros mismos, no olvidarse que la flora, que nosotros hoy día llamamos, básicamente conocemos bacterias, no olvidarse que hay virus y hongos. Conocemos muy poco de ello. Hoy día recién la biología molecular está entrando en ello. Es riquísimo lo que ha progresado la comprensión y los mecanismos a nivel inmunológico, a nivel metabólico de la flora. Es maravilloso. Y el entender eso nos va a llevar a comprender mejor cómo es nuestra fisiología, y también a cómo ofrecer alternativas terapéuticas a enfermedades incluso extradigestivas. Y yo diría que ese es el otro gran mensaje que es interesante, que bueno, en un futuro próximo esperemos que estén al alcance de nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias. Ismael, desde el punto de vista técnico, la preparación en sí de la infusión, de la cocinería, sí. ¿Cómo nos explicarías un poco esa área? Sí, a ver, ¿cómo lo he hecho? Evidentemente, primero esto, yo diría que hay que conversarlo, yo diría que lo más importante a nivel del centro hospitalario, con la enfermera o con el equipo de infección intrahospitalaria, porque esto genera, la verdad, que un caos, porque nosotros nos han enseñado, ¿no es cierto?, que la asepsia, alcohol gel por todos lados. Entonces uno decirle voy a poner deposiciones, caca en definitiva, crea una especie de conmoción sísmica, ¿sí?, o pánico escénico importante. Entonces es muy importante, en mi experiencia, es hablar con la gente del Comité de Infección Intrahospitalaria, porque ellos son la entidad encargada de la regulación, ¿no es cierto?, y que está muy bien que así sea. Después, del punto de vista práctico, el donante, desde que uno obtiene las deposiciones, no deben pasar más de 6 horas para su infusión, o congelamiento. En el caso en Chile no hacemos congelado, sería la infusión directa. Entonces uno tiene que pedirle al donante que vaya,
previo, ¿no es cierto?, lo hemos entrevistado en la consulta, le hemos pedido todo el screening, está todo normal, que vaya y haga deposiciones. Debe hacerla en una basenica que no esté esterilizada, ni entonces habitualmente lo que yo le pido en los centros hospitalarios habría estas basenicas de cartón, y que ahí haga. Después viene, ¿quién hace todo? ¿Cómo lo prepara? Al final yo creo que evidentemente esto, uno podría decir la auxiliar, pero crea un poco de rechazo, así que al final creo que lo he hecho yo. Uno se pone una buena mascarilla, echa harto aerosol y es muy sencillo esto. Se echa, obteniendo esa muestra, uno a la familia le pide 2 jarritos y 2 espátulas y un colador. Esos son los implementos que uno necesita. Entonces uno obtiene las deposiciones, le va echando agua en la cantidad necesaria para que uno la pueda filtrar y la pueda pasar por el canal del endoscopio, o ponerla a través de un enema. Y antes de pasarla por el canal, la colamos para sacar el material particulado, las fibras, restos no digeridos vegetales. Y eso después la cargamos en jeringas de volumen grande y la infundimos a través del canal de eso. Entonces lo más importante es que, o lo que se recomienda en la mayoría de los trabajos, que no pasen más de 6 horas. En los pacientes de colitis ulcerosa hay que decirle el otro pero, porque le pasó a un paciente que se hizo esto, que se lo hacen en la casa. Los enemas, una jeringa estas de pico largo, que no se les vaya a ocurrir calentarla, porque evidentemente hay bacterias, fermentan y salió el émbolo, ya ustedes salió el émbolo disparado. El problema que puede generar eso, una explosión, digamos, bueno, cosas así. Y no es más que eso. Yo diría que la primera es hablar con el Comité de Infección Intrahospitalaria, porque evidentemente esto es una revolución, sobre todo que ahora estamos con el péndulo que hay alcohol gel en todas las esquinas y en todas las puertas, y nos venden clorogel y nos pasan por todos lados. Entonces, claro, es un cambio muy potente. Y 2, esto es muy sencillo, en el fondo es sacar la mayor cantidad de material particulado para que no nos vaya a tapar el canal del instrumento. Hay gente que incluso también hay hay un reporte por ahí en el American Journal hace un par de años que se unió a una facultad de medicina con una facultad como de geología, en el cual le sacaron el olor y el color a las deposiciones. Entonces al final es una cuestión transparente o media transparente. Eso, bueno, yo creo que ya son refinaciones que probablemente la técnica nos irá dando. Pero todavía en nuestro medio es culinary 100%. Yo agradecerte la presentación, preciosa presentación, así que agradecerte. Gracias, eso, gracias, muy bonita y más al día imposible, así que agradecido por la puesta al día y por el esfuerzo que eso significa. Y yo quería preguntarte, uno tiene la sensación y la cantidad de información de que la interacción entre el microbioma y lo que somos nosotros es mucho más complejo de lo que hasta este momento nosotros pensábamos, y que lo que conocemos del microbioma también es todavía una parte pequeña. Pero cuando tú mostrabas una imagen que me parece muy interesante del perfil de la flora que tiene el individuo 7 días antes, después el perfil que tiene el donante, el perfil que tiene el donante, el paciente a los 14 días y a los 33. Entonces, yo quería preguntarte, ¿hay algunos estudios que vayan, porque probablemente, como tú dices, no son las bacterias necesariamente las más importantes, sino lo que está, el sobrenadante y eso lo que está ahí, si hay perfiles que se han ido estudiando que sean más beneficiosos para una enfermedad que para otra? Y la otra, porque tenemos estudios de perfiles de esta distribución, de la microbioma. Sí. Y la otra pregunta es, ¿al cuánto tiempo, si se sabe, los pacientes, el microbioma es como una huella digital? Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿estos individuos mantienen eso o tarde o temprano vuelven a recuperar el perfil propio que tenían estos individuos? Probablemente no el que tenían 7 días antes, porque probablemente el que tenía 7 días antes era ya alterado y por eso provocó que tuvieran la enfermedad. Gracias, Mario. A ver, con respecto a la última pregunta, ¿cuánto tiempo? Se sabe, hay trabajos que en voluntarios sanos se les dio antibiótico, y la verdad las cosas que el trabajo de seguimiento, que el microbioma no vuelve a la normal, prácticamente nunca vuelve a la normal. Ahora, pero a pesar de eso siguen sanos, con lo cual yo creo que esto lo podríamos tomar también de lo que sabemos del resto de la fisiología, es que
lo que se llama la reserva funcional de todos los órganos, ¿no es cierto? Corazón, pulmón, riñones, tubo digestivo. Yo creo que precisamente esta biodiversidad de alguna manera nos permite tener una serie de injurias a lo largo de la vida que no se traducen en enfermedad. ¿Por qué estos enfermos? Porque la pregunta está muy correcta. ¿Por qué si damos tantos antibióticos solo algunos desarrollan? Algo tiene que haber, ese algo todavía no lo sabemos. Eso con respecto a la segunda pregunta. Entonces, efectivamente, se sabe que sí, que esto se produce, que yo sepa a largo plazo, llamémoslo a largo plazo, 2 o 3 años, no tengo conocimiento de trabajos que hayan hecho un nuevo, generalmente son a los 3 meses o 6 meses, sí, y efectivamente, más la curación clínica, uno dice, bueno, este podría ser el mecanismo, el aumento o el tratar de llevar la biodiversidad de la flora a lo normal. Y la primera, perdón, Robinson, era... Sí, existen perfiles, porque... sí, los enterotipos. Hay 3 o 4 enterotipos que están descritos, pero no se sabe si alguno de estos perfiles predispone más al desarrollo de la... De hecho, hay unos trabajos, estos que te llamo de los enterotipos, son del Nature y el Science de hace un par de años, y efectivamente logran clasificar a la población mundial, porque hicieron de varios grupos, en 2 o 3 tipos, no me acuerdo exactamente en este momento porque no tengo el trabajo en la mente, pero sí, eso existe. Ahora, eso no está, hasta donde yo sé, relacionado con el Clostridium. Pero efectivamente, así como hay huella, hay una huella digital. Bueno, la flora es muy personal, de hecho, si uno pusiéramos varios individuos, todos, si bien tienen lo mismo, pero en proporciones y en cantidades diferentes. Aquí es solo un individuo, pero esto prácticamente hoy día todos los trabajos de trasplante vienen con este tipo de técnica, y ustedes van a ver que todos, cuando le ponen varios pacientes, si bien todos son parecidos, pero todos a su vez son distintos. Es decir, es un carnet de identidad, es personal, y a nivel de poblacional, la flora uno la puede agrupar en 3 o 4 enterotipos. Con eso para que puedan escucharlo. Sí, a propósito de cocinería, te quería preguntar desde el punto de vista práctico, ¿dónde instalas tu cocina? ¿En qué parte del hospital, la clínica? Porque mira, ese es un problema también. Sí, una vez lo hice en la unidad de endoscopía, por lo tanto tenemos el baño, entonces uno le dice al paciente... que bueno, en el mismo baño, al donante, en el mismo baño de la unidad de endoscopía o en el que esté cercano, eso podría ser. Y el otro me tocó hacerlo en la UCI, que era un Clostridium que ya estaba grave, incluso fue en un baño fuera de porque no había un baño en la UCI, la gran mayoría no tienen baño. Bueno, y lo trajimos en una cajita y lo llevamos para adentro, previa autorización, insisto mucho, del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, porque si no se les va a generar un problema no menor. Entonces esto hay que tenerlo conversado, hecho un pequeño protocolo, quién hace estas cosas y eso. También, por ejemplo, porque claro, evidentemente ustedes saben que el estímulo fisiológico para ir al baño es el despertar y la principal comida, por lo tanto, fisiológicamente en la mañana y después de almuerzo son la gran mayoría de la población, ¿no es cierto?, evacuamos. Entonces, en algunas partes, para obtenerlo en el lugar, para que lleguemos todos, se le puede también dar al donante un poco de laxante, ¿no? Un poquito de pego o lactulosa podría ser para que más o menos coincidan las cosas. Cuando se hace esto en colitis ulcerosa en la casa, bueno, ahí uno le tiene que decir que más bien el receptor se adapte un poco al donante, porque ahí hay todo un tema de hábito. Bueno, y eso también es importante conversarlo, porque bueno, hay todo un tema de intimidad ahí. Bueno, en fin, hay que explicarlo bien, que sepan el paciente a qué lo que va. Y el donante, en el caso, eso no lo dije, en el caso del Clostridium puede ser cualquier familiar. En los de colitis ulcerosa no puede ser un familiar porque está el background genético y dijimos o no dijimos, pero ustedes lo vieron en indicaciones, no lo mostramos en la evidencia científica, los genes determinan el tipo de flora. Entonces es muy importante. Entonces, es más complicado aún en la enfermedad inflamatoria porque, claro, no puede ser ni el papá, ni la mamá, ni el hermano, sino que tiene que ser alguien fuera, a diferencia del Clostridium, que suele ser el marido, la esposa o el hijo. Por lo tanto, es mucho más fácil porque, bueno, ahí es un familiar directo y el compromiso es evidente. Imael, pregunta desde Puerto Montt. ¿Hay algún rol en los preparados comerciales de probióticos para este tópico? En el tópico se refiere para... a ver, lo que sabemos hoy día de la flora y probióticos comerciales, yo te diría que lo que sabemos hoy día
es que tienen un rol, ¿no es cierto?, en el síndrome de intestino irritable, en el manejo de lo que los americanos llaman el bloating, la hinchazón, que es nuestra famosa hinchazón o distensión, que sí tendrían un rol. Y lo otro, que si bien no está probado, pero lo revisamos, bueno, de hecho lo revisamos hace algún tiempo, es que si uno va a dar antibióticos, y si uno da probiótico en dosis muy alta digamos, en preparados comerciales que no disponemos en Chile, también ayudaría a bajar la probabilidad de desarrollar una diarrea asociada a antibióticos, ya sea por disbacteriosis o propiamente por Clostridium. Yo diría que en este momento lo que disponemos comercialmente es que disponemos de, la gran mayoría son monocepa y en bajas concentraciones, entonces esa yo diría que es la principal limitante. Y la última pregunta, con respecto a la experiencia en Chile, ¿cuántos trasplantes se han realizado y qué resultados han tenido? De acuerdo a lo que, más o menos, tu experiencia o lo que has conversado con los colegas. Sí, a ver, evidentemente, que yo sepa, en colitis ulcerosa se hicieron 2, uno lo hice yo, otro se hizo en el San Juan de Dios. El paciente mío, después de 3 o 4 años, igual terminó en cirugía, porque ustedes ven que los resultados no es la curación ad interim. Del otro paciente no tengo información hasta el momento. Y de los trasplantes por Clostridium recurrente, hay una experiencia, yo diría, importante en Temuco, con buenos resultados. Yo he tenido un par también con buenos resultados, en la Católica, en la Santa María. Estoy acordándome de gente de colegas que han preguntado por esto. Están, yo diría que dentro de lo que nos ofrecen los trabajos internacionales, digamos. Pero no tenemos una tabulación de los resultados a nivel nacional. ¿Y la aceptación del paciente? ¿Ha habido cambios? Yo diría que sí. A ver, al revés, yo he tenido que decirle que no a muchos pacientes. El problema no son los pacientes, somos los doctores. A ver, porque hoy día uno habla de flora, la flora aparece por todos lados, lo natural. Entonces, si uno esto lo enfoca de una manera, evidentemente sin mentir, pero de una manera correcta, yo diría que los pacientes no hay ningún problema, lo entienden. El problema somos nosotros. A ver, lo que le decía yo, la restricción americana, hace unos 3 o 4 años, yo creo que algunos nos habrían clavado si seguíamos haciendo. Y de hecho, hoy día en Estados Unidos no se puede hacer salvo investigación. Está súper restringido. Porque viene todo este temor de que voy a poner deposiciones, nos han enseñado que siempre es malo. No hay que olvidarse que esto es más viejo que el hilo negro. Somos nosotros no somos sin flora. Me acuerdo el primer paciente, el del colitis ulcerosa, que estaba con un neumosuero, y yo transpiraba, lo llamaba todos los días, digamos, porque dije, chuta, nada, si uno lo mira ahora, ¿qué va a pasar? Si le estoy poniendo algo normal, es más peligroso darle un paracetamol que ponerle flora. Sí, esa cosa, sí, desde el punto de vista de los pacientes, nada, al revés. Y es más, hasta hace poco fue a verme un paciente con colitis ulcerosa que quería que le siguiera haciendo esto, y supe que en Argentina uno vaya y hay una clínica que incluso se vino a Chile con bolsas, si se lo hizo en Chile. Lo están haciendo, hay en YouTube, en Estados Unidos, formas de preparación. La gente, y yo diría que precisamente porque hoy día todo el tema naturista, probiótico, está tan metido a nivel comercial que si uno lo plantea, mira, en el fondo este es un mega chamito, uno le dice. Si uno lo lleva, la gente lo entiende perfecto. Yo diría que la gran limitante somos nosotros, los médicos, o las estructuras, llamémoslas así, hospitalarias, por el temor de esto de cómo voy a tener. Es lo mismo, me acuerdo de una unidad endoscopía, voy a hacer un trasplante. Bueno, pero ¿cuál es el problema si esto es una colonoscopía, digamos? ¿Qué es de diferente desde el punto de vista de infeccioso o de control de calidad tiene diferente? Ninguno. Es como si uno le dijera al paciente que llegara a una colonoscopía, no pase al baño porque me puede infectar No hay ninguna. Si la única preocupación es que, bueno, las precauciones universales para que tenemos que tener todos los trabajadores de la salud y punto, digamos. Pero si uno lo mira, yo creo que realmente hay una dimensión de la parte preventiva, pero no es nada más que eso. En colitis ulcerosa hay un trabajo que se le hizo, una encuesta que sí, que ellos lo veían como una buena alternativa. No es por ser abogado del diablo, no mucho bueno, pero
cuando tú mencionas en las alternativas por las que tú tratas de prevenir, está el Creutzfeldt-Jakob. Y sabemos nosotros que hay una serie, y yo no es por defender a los doctores, pero quizás también existe, cuando tú vas a hacer un trasplante fecal, en la mente la posibilidad de tú transmitir algo que tú en realidad no conoces, no sabes ahora, como nos pasó con las transfusiones, el virus hepatitis C. Entonces quizás existe eso también, obviamente la reticencia a lo obvio, pero a lo mejor también el a transmitir algo, o sea, que absolutamente. Que no conocemos. Eso, excelente pregunta, Robinson. Eso también hay que decírselo a los pacientes, porque y el ejemplo que le pongo tú es el del, ¿no es cierto?, la hepatitis C, la no A, no B, que uno aprendió cuando, por lo menos cuando yo era interno, ¿no es cierto?, que nos enseñaron. Evidentemente es material biológico y en ese sentido hay que reconocer los americanos en esto, que son quizás más cautos o más han puesto una alarma en esto. Sí, hay que decirse a los pacientes que si bien, entonces primero tiene que ser una muy buena tiene que ser una indicación correcta, salvo que esté en un protocolo de investigación si lo corresponde, que en este momento la que tendríamos aprobada, ¿no es cierto?, es el Clostridium recurrente, y yo creo que ya prontamente con el trabajo que acaba de aparecer este año podría ser una alternativa para los pacientes con colitis ulcerosa que lo desearan. El resto de las indicaciones, evidentemente, tenemos que esperar que salga la información. Y a los pacientes hay que decirle, efectivamente, porque hoy día, a lo mejor, lo último que conocemos son los priones, puede aparecer otra partícula que no conocemos, y eso no lo sabemos. Sí, eso hay que advertírselo y hay que decirlo a los pacientes, como cualquier terapia. Ojo, esto no es solo un trasplante fecal, lo mismo un biológico o algún fármaco nuevo, digamos. Y eso lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo en la industria, fármacos que han sido aprobados con bombos y platillos, y ya cuando se empiezan a usar en forma masiva hay que retirarlos porque aparecen efectos adversos muy severos, pero que era imposible verlo en los genes de los trabajos. Sí, eso evidentemente sí. Bueno, Ismael, muchas gracias. Nada más que agradecerte tu tremenda presentación, muy interesante, y bueno, veremos más adelante qué nos trae de nuevo lo que es trasplante de microbiota fecal. Muchas gracias a ustedes. Así que, bien. Muy amable.